creo que ya estamos todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué hay de nuevo? Buenas ¿Listos noches. para encerrarnos otros 20 días? No, terrible. Ay, sí, cierto. Pues cool, Mentiras, no sé. cool, pero mal por los que no pueden trabajar. Cierto. Sí, Total. pero el resto no, los que podemos trabajar, bien. Bastante hemos estado en la calle. Sí, también es cierto. Mejor como hablábamos Sofía y yo ahora. Hay que cuidarnos mientras podamos. Ujú. Y mientras haya trabajito Sí, es verdad. y dinero para comprar el mercado, ¿no? No, sí, para todo, para todo. Gracias a Dios, sí. Eso sí es verdad. No, y lo más importante es que no tengamos escasez en los supermercados, ¿no? Ajá. Pues Sí, mira que eso pues yo no sé, o porque será que yo voy al de uno. Pero mira que yo no he visto, o sea, o pues, ¿cómo les explico? No, yo no he visto desabastecimiento. yo tampoco, en ninguna La La parte. primera verdad, semana de no. papel higiénico, de jabón. Pues y Ah, hasta pero de porque la gente se leche. alarmó. En el de uno, yo compro la lechita en el de uno. Vea, esa gente salía con 2, 3, 4 cajas. Y hubo un momento de que en tanto no había leche en ninguna parte y ahorita está normal, o sea, los estantes de donde estaba la leche ya está normal. Sí, lo que pasa es que los primeros 15 días todo el mundo entró en pánico y cuando uno ya fue ya no había Sí, nada. eso Desocupaban es todo en un verdad. momentico. Mm. Pero pues Pero gracias a Dios el tema de desabastecimiento, pues lo que yo he notado, no, y son supermercados pues normales de que mi viejo París, pues no así grandes superficies, sino normales. no, todos están como normal. Mm. Pero bueno, ¿cómo les fue con esos Incoterms? Ustedes ya conocían los viejitos. Profe, pues la verdad, yo hace mucho tiempo que yo ni siquiera les volteaba a mirar. Sí. Pero lo que sí vi de diferente con estos nuevos, porque la verdad era que ni siquiera los había mirado, es que están un poco como más fácil de entender. Están como, o sea, como más segmentados, como mejor segmentados. Y Ah, cambiaron mucho como la tramitología, ya no son como tan Exacto. cuadrados, pues que tenían que ser así como son, ya son como más flexibles. sí, es la idea, que se le facilite al empresario Expo Impo entender los términos y poderlos negociar más fácil. Ese es como el objetivo. Bueno, entonces Sí, y Valeria, ahí dice dentro de la historia que era que cada 10 años, pues eso se van como estudiando y mirando que hay que actualizar, que hay que modificar, y por eso le tocó en el 2020. Ay, perdón, pero me le estoy robando la expo a alguien, qué pena. Con eso le permiso, iba a con decir. permiso. Perdón. A Valeria que no volvió. Profe, yo sí volví, ¡Ay, obvio. ya volvió! No, sí, ella sí ¡Ay, yo volvió, sí, rajando de profe, no hable usted! mal de Rato ella. les estoy escuchando hablar mal de mí. Yo rajando. Ave María. Ah, bueno, no. Entonces ya estamos todos, ¿cierto? Seis. Creo que Sí. me falta alguien. Lilia ya llegó. ¿Cuál es Tiffany? Lilia. Que ya está, me falta uno. Yo creo que ya estamos todos. Bueno, no, entonces empecemos. Yo, Valeria Castaño. Listo. Hágale, Valeria. Listo. Valeria es la historia y qué es lo que se negocia. Listo. Esa. Ve, yo no había visto que acá se podía compartir también el audio. Sí. Que el audio de la pantalla. Ahí están viendo, no, sí, no. No. Yo sí, ¿Sí? sí. Yo veo la pantalla del Skype. Yo Ah, también. ahí Ya. ahí está moviendo el cursor. Bueno, Sí, esa. ya. Sí. Sí. Ay, es que usted hizo presentación y todo. No, profe, Lo entonces más deme 5 cansada. minutos. La No, profesora dijo que era una exposición, no. pero no así. No. Ay, no, profe, así no juego. Ustedes, No.
Llego en 5 No, minutos. yo les Chao, dije profe. especialización, Profe, estoy con Valeria. 5 minutos. Ay, No. no, mira, yo no les tengo, ¿cuántos tiempos les di? No, 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 Diez no les di minutos. tiempo. Sí, nos dijo que máximo 10 Máximo minutos. 10 minutos, sí. Ah, pero Que pues en me dé 10 5 minutos sale. para hacer mi diapositiva. Listo, muy bien. Bueno, Valeria, póngale punto malo a Valeria por no seguir las instrucciones. oigan a mi tía. Pues Bueno, yo estoy acostumbrada. Pues, listo, Valeria, en el arranca. momento yo les voy a explicar lo que es la historia de los Inconters. Los Inconters surgieron, me dan un segundito, yo cierro esta pantallita de acá. Ya. Los Inconters como tal surgieron en 1812, surgió el primer Inconter, que fue el FOB, Free on Board, o libre a bordo en español, y lo empezaron a utilizar en el corte británico. Pasaron más de 80 años para que volviera a surgir un nuevo Inconter en 1895, donde apareció el Inconter SID, Coast, Insure and Freight, que estos dos Inconters, pues, como podemos ver, en este momento, en la actualización del 2020, todavía están vigentes. Y se dio debido a la expansión del comercio internacional, debido a que se vio más grande a nivel mundial. Cuando ya empezaron a regir como tal, cuando ya empezaron en sí, como a entrar en sí para una norma para los exportadores e importadores, fue en 1936. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, o pues abreviado por ICC. En definición, como tal, son siglas que ayudan a los exportadores e importadores a definir el punto de responsabilidad y el punto de entrega del exportador hacia el importador. Los primeros 6 Inconters que surgieron fue el CIF, el FOB, el FOB, el FAS, el CIF, el SCHIP y el SQUITE. Como podemos ver, el CIF ya no está, el SCHIP tampoco y el SQUITE tampoco. Pero los otros 3 todavía pues están vigentes. A lo largo de la historia, lo que se vio fue que fueron cambiando unos, fueron sacando otros, fueron modificando así poco a poco, con la finalidad de que los Inconters se fueran como acoplando a las necesidades de todos los exportadores e importadores, con la finalidad de facilitar todo el tema de exportación e importación. ¿Qué es lo que se negocia con los Inconters? Principalmente hay 3 conceptos. ¿Quién se responsabiliza del transporte? Es decir, el exportador, hasta qué punto se encarga de entregarle al importador, o tras de que, por qué medios le va a realizar la entrega, además de que también se hace cargo de los documentos aduaneros, o pues de los diferentes documentos que se requieren para hacer una exportación o importación. En sí, estos es como los principales, y además, como les había nombrado anteriormente, la entrega de la mercancía en un punto exacto, donde los dos lo tengan claro, donde los dos tengan claro cuánto van a pagar como tal hasta tal punto, y los riesgos que conlleva el punto de entrega. Y también son conocidos como términos de negociación internacional. En 1953 aparecen 3 Inconters más, debido a que en esta época empezó a surgir o a tomar más fuerza lo que son las vías ferroviarias. Esto surgió después de la última guerra mundial y se incorporan 3 Inconters más, que serían DCP, que es Delivery Cost Pay, FOR o FOB, que sería Free on Ride o Free on Through, y Edward. El DCP ya no está, el FOR tampoco y el FOB con T tampoco. Queda el Edward, pues que es el que sabemos que, bueno, ahorita más adelante habla un compañero de él, pero es como el inicial de todos los Inconters, es como el primerito. En 1976, como tal, aparece un nuevo Inconter que es el FOB Air Force. Recuerdan que les nombré que el primer Inconter que apareció en la historia fue el FOB.
Pues Sí. ya para no presentar como una diferencia entre el FOB y el FOB aéreo, apareció este Inconter, que es FOB Airport, Free On Board Airport. Y es referente como tal a los transportes aéreos o un término de negociación para negociaciones aéreas, en caso de que la mercancía deba ser trasladada en términos aéreos. Después se realiza una modificación de los Inconters donde se añaden 2 nuevos Inconters, o más bien diciéndolo, se modifican. Empieza primero siendo FRC y ahora se conoce como Free Carrier. Y después, también en ese momento, incluyen el FCI y ahora se conoce como el SIG, que es de los más utilizados como tal en el momento. En 1990 se realiza una revisión completa de los Inconters y se realizan algunas modificaciones con la finalidad de adaptarse pues a todas las nuevas vías y a la tecnología que va avanzando poco a poco. En 1990 se llegó a la conclusión de que además de que los Inconters iban a deducir o a facilitar el tema de transporte o a ayudarles a los exportadores o importadores deducir hasta dónde iban sus responsabilidades, además necesitaba de que los exportadores e importadores contribuyeran o facilitaran como tal información a través del intercambio electrónico de datos, debido pues a que ya se facilitó muchos temas de computadores, de tecnología, teléfonos, y en el momento pues ya podemos ver que todo lo podemos manejar incluso desde un celular. En el año 2000, se simplifican los Inconters. Como podemos ver, los Inconters se van modificando cada 10 años, o se hace una revisión periódica de cada 10 años, con la misma finalidad que les había nombrado anteriormente, con la finalidad de que sean más simples para todo el mundo y que sean más asequibles. Cuando inicialmente empezaron los Inconters, eran usados por 8 países y en este momento pues lo están utilizando 140 países y está traducido en 31 idiomas. En el 2000 también se hacen unas pequeñas modificaciones, pero las modificaciones que se hacen son más bien como especificar o aclarar temas de cada Inconters. En el 2010 se eliminan 4 Inconters: el DAT, el DES, el DEQ, el DDU, perdón. Y se crean 2 nuevos, que son el DAP y el DAP. En total, en vigencia quedan 11 siglas de Inconters, que son las mismas que tenemos ahora, con la diferencia de que ahorita está el DPU, perdón. Y anteriormente, como les decía, es con la finalidad de, además de tener más seguridad y de dar más seguridad a las personas que están importando o exportando, a las empresas que están importando y exportando, para que estén completamente seguros de cómo están haciendo las cosas y de que las estén haciendo de manera correcta. Como podemos ver en este cuadro, es muy interesante y pues fue con el que yo aprendí los Inconters, y sirve mucho como para analizar en qué formas de transporte aplican la parte superior y las responsabilidades que se van llegando. Como pueden ver, el azul sería como el exportador y la parte roja sería del importador, perdón. Y ya en los Inconters del 2020, que fueron los que se modificaron ya este año a principios, se hace una modificación donde desaparece el Inconter DAP y aparece el DPU, que sería Delivery at Place on Lake. Y como tal es el que, pues ya los que se están aplicando en este momento, pues ya los que van a entrar en vigor. Y ya por último, pues este sería como el cronograma de cómo son en este momento. Para la facilidad de muchos, o pues si están utilizando en este momento los Inconters para sus trabajos, sería muy importante pues que lo usen, ¿no? Pues si lo usan. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Ah, bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Valeria está disponible. Pregunta a Bailable. ¿No? No tienen preguntas.
No, listo, muy bien. Se quedaron fluidos, ¿sí ve? No, Sí. pues nos dejó calladas con esa presentación, ¿ja? No, a mí me pusieron la historia, esa es la historia hasta la fecha. Ay, No, bien, no. bien. Muy bien. Muchas gracias. Vale, entonces les devuelvo la pantalla. Sí. Bueno, ustedes ya saben que van de 10 en 10 generalmente, que arrancó el 1 de enero del 2020, ya los 2020. Tienen unos cambiecitos. Muy bien. Entonces seguimos con, entonces no hay ninguna pregunta, algo que complementar. Profe, venga, y ya les dejé compartir o no, No. No, ahí la vemos. porque no me dejan. Dele el clic ahí Le en di dejar compartir de compartir pantalla y y sigue dejar de blanco. compartir. Sigue blanco. Qué raro. Sí, porque ahí lo vemos. ¿Será que si yo le hago? No, tampoco. Yo creo que me va a tocar desconectarme y volver a entrar. Espéreme a ver, espéreme si esto funciona. Qué raro, sí. Sí, cierto. Ah, no, ya. Ahí que ven, Sí, ya. Negro. negro. A mí también me aparece el negro, pero ya no me aparece que estoy compartiendo. Ahí se ve lo que la profe, lo que nos toca a cada uno. Sí, ya. Ah, bueno. ¿Alguien va a Profe, compartir, señora? yo tengo la pregunta de lo que no se negocia, ¿es exactamente que las mercancías que no se negocian o la cosa, las cosas que no están dentro de las negociaciones? Lo que no está dentro de los Incoterms. Valeria nos dijo que se negociaba, usted nos va a contar que no se negocia, que no se tiene en cuenta cuando uno negocia el término. A ver, el término es netamente logístico, el Sí, proceso de exportación, y básicamente en una negociación internacional lo que hace uno es decir, bueno, yo le entrego, negociemos sector, entonces yo le entrego en la fábrica. Eso es. Pero hay unas cosas que no entran dentro del término en cuanto a no a la negociación, sino en cuanto al término. ¿Usted qué tiene por ahí? Cuente a ver. Cuéntame usted qué pues, tiene y yo complemento. pues, profe, la verdad fue que yo no, o sea, como que no encontré como bien el complemento, pero lo que yo tengo pues acá pues dentro de lo que estudié Ajá. es por lo menos que el desconocimiento pues de las Incoterms hacen pensar al comprador que algunos términos pues están como dentro de, o sea, como que si todo fuera cuestión del vendedor, ejemplo, eh, ay no, es que no lo copié, sino que les tomé fue foto pantalla. Por lo menos en el caso de los sin contar del grupo D que prácticamente se llevan hasta ahí, hasta el país donde compran las cosas, a veces los compradores piensan que como todos los riesgos Ujú. por el seguro están por el vendedor, por el comprador. No, sí, por el vendedor, perdón. Pero resulta que muchas veces el seguro ni siquiera no cubre como los siniestros y cosas así. Entonces, como tener como ese tipo de cosas como claras. Ujú. Y leyendo acá un poquito, dice que riesgos, bueno, ese de riesgos de daños de la operación. No, profe, yo eso no lo tengo bien claro. ¿No? No, dice pues Muchachos, como, no. lo que se negocia, bueno, a ver, ahí le complemento entonces a Ángela. Dentro de lo que hablaba la explicación de Valeria, dentro de lo que se negocian los términos, apaguen un segundito el micrófono. Dentro de lo que se negocian, lo que sí se puede negociar en los términos de negociación, Valeria hablaba algo de unos riesgos y de unos costos. Muchachos, apunten ahí en una hojita, ténganlo claro, ahora que cada uno hable del término. Si se negocian los riesgos. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de daños de mercancía. Si se negocian las obligaciones. Cuando estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de puntos de entrega. ¿Sí?
Y sí se negocian los costos. Ahí estamos hablando de platica. ¿Qué va a pagar el exportador o vendedor y qué va a pagar el comprador o importador? Eso sí se negocia. Costos, riesgos y obligaciones. Que no se negocian en los términos o en los incoterms, la forma de pago. Recuerden que uno en una negociación internacional dice, bueno, entonces yo le vendo, soy exportador, le vendo a Ángela gafas. Pero entonces, Ángela, yo le exporto y le entrego, no sé, ¿cuál me tocó a mí? DAP. ¿Sí? Yo le entrego DAP, pero usted a mí me va a pagar el 100% anticipado de la factura. Ese 100% anticipado de la factura va en el negocio entre Ángela y yo, pero el Incoterm no lo lleva. Si Ángela a mí no me paga, pues eso no se discute en el Incoterm porque eso no está ahí. Para eso ya uno hace contratos, hace cartas de crédito, bueno, lo que vaya a hacer para asegurar como ese pago por parte del importador. Que no se negocia el precio de la exportación o de la importación. Independientemente a lo que yo le facture, es el término de negociación. Entonces yo le puedo decir a Esteban, entonces a Esteban le tocó CIP, vamos a negociar un CIP. CIP, ¿dónde, Esteban? ¿Dónde me entrega usted, señor exportador? Pues, según entiendo, el riesgo mío va hasta la carga en fábrica o almacén. ¿Fábrica o almacén de quién? Es mío. Suyo, usted es el vendedor. Yo soy el vendedor, sí. Listo, no. Así es. ¿No? Fábrica, no. Pues ya acá tengo que el costo lo puedo asumir hasta el seguro internacional, El pero costo, que, sí, muy bien. pero que el riesgo mío va hasta Ajá. la carga en fábrica o almacén. Fábrica o almacén, o sea, usted no ha despachado. Yo hago el Listo. embalaje y la verificación de control, ¿cierto? Las Ajá. licencias autorizadas bueno, las licencias, autorizaciones y formalidades, pues las mías, como yo soy el exportador, pues las tengo que otorgar, ¿cierto? Y el que me está comprando, pues, digamos, proporciona todo lo que tenga que ver con el tema de la importación, ¿sí? Listo. Las formalidades aduaneras de exportación, eso lo asumo yo, las carga y la carga en fábrica o almacén. Ya el tras, ya la el- carga en sí, la fábrica. carga en Eso fábrica o ya lo almacén. sé. Sí. Sí, ya el Pero usted, Esteban, transporte, ¿dónde me entrega? ¿Dónde voy yo por la carga? Yo voy importadora. usted hasta el almacén mío No, o hasta la no. fábrica. Bueno, entonces Porque espere según lo que... ahorita. Sí. Espéreme, entonces ya ahorita lo aclaramos. Espéreme. Eh, Vamos, digamos que estamos con Ángela. Ángela tiene export. Ángela, explíqueme el export para yo continuar con lo que no regula. Explíqueme, ahorita que empiecen a hablar de los... Bueno, espéreme. Cuando yo hablo de que no regula el precio, antes de que Ángela me diga esto, cuando yo hablo de que no regula el precio, quiere decir que Ángela y yo hicimos un negocio. Ángela es la vendedora y yo soy la compradora. ¿Listo? Entonces Ángela me dice, Elizabeth, yo le vendo esas Profe, 100... sí que por lo menos esa parte es por lo menos, si por lo menos la profe ya que me compra a mí, ¿sí? Yo soy, y digamos que yo le digo, o sea, no necesariamente me tiene que recoger en fábrica, sino que puede ser en un almacén o algo donde yo la dirija a ella, ¿cierto? Pero yo soy la que le estoy vendiendo, Sí, usted me está ¿cierto? vendiendo. Y lo que tiene como algo como que no está como muy claro o de pronto lo que dicen es que por lo menos podemos tener como algo de inconvenientes con este tipo de soporte porque no estaríamos teniendo como un documento en sí de que realmente nosotros estamos exportando esa mercancía por lo que es Sesworth, ¿cierto? Y tampoco tengo la obligación de subir la mercancía al transporte de la persona que me está comprando. Bien, o sea que usted dónde me la entrega. La entrego en fábrica o en almacén o donde yo la dirija, donde se vaya a entregar la mercancía o donde usted Listo. ya se vaya a hacer cargo de la mercancía.
Listo, entonces, usted me va a entregar en su fábrica y me dice que la factura de exportación es de $10.000. Yo le digo no, dentro y negociamos la forma de pago que es anticipada. Entonces yo le digo, venga, no, Ángela, entrégame la carga que yo le pago, pero deme 15 días de plazo. Ojo que ese precio también es independiente al término de negociación. Le pague o yo no le pague, le anticipe o no le anticipe, o le adelante y no le pague el resto, siempre el término es export. El precio y la forma de pago es independiente en un negocio, en los 50, En la pero forma sí de la en el negocio. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces por no eso, regulo digamos, el precio, no regulo la forma de pago, no regulo incumplimientos de parte del vendedor o del comprador, no se regulan los incoterms. ¿Qué va a decir? no, que por lo menos acá en Dos Quebradas había una empresa que trabajaba con Xbox, que hacía de que sus compradores vinieran hasta Dos Quebradas, recibieran el producto en fábrica porque era muy delicado y al ser tan delicado, pues simplemente el exportador no se hacía cargo de ese producto. Entonces, digamos que se maneja mucho como en ese tipo de situaciones. Sí. Es claro que regula, que se negocia y que no se negocia, muchachos. No Pues me la verdad, sí, profe, porque yo, eso que está diciendo, yo sí lo había leído, pero yo no lo tenía claro. Yo estaba buscando, era productos que no se negocian. no, eso es diferente, eso ya es diferente, eso ya son tratados de libre comercio, son Entonces, regulaciones de cada vez que yo países, leía es aparte. me aparecía eso y pues yo decía, no, eso no es lo que yo necesito. Y pues entonces no lo terminaba de leer, lo medio lo leía y pues no lo miré. Bueno, Qué pena. ¿qué es un export, Ángela? ¿Qué define un export? Vuelva y ¿Qué cuéntame. define? Sí. Pues ¿Qué es un export? ¿Qué es un según lo, export o dónde me entrega el vendedor? según lo que yo tengo acá textualmente, dice que son como las obligaciones del vendedor y exportador terminan cuando se pone a disposición del comprador o importador la mercancía en sus instalaciones. ¿En las Momento en que instalaciones de quién? ¿Del vendedor o del comprador? del vendedor. Bien. Momento en que todos los gastos pasan a manos del comprador, estando el primero exento de toda responsabilidad, tanto de la carga de la mercancía como de los trámites aduaneros de exportación. ¿A qué se refiere con trámites aduaneros de exportación? Que el comprador es el que hace toda esta vaina de todos los documentos en la DIAN, o sea, él hace todo. Tramitología. Gracias. Gracias. Tramitología. Él es el que se encarga pues de todo. El exportador lo único que hace es entregarle su producto y usted ya se entenderá con toda la parte de la exportación. De hecho, muchas veces recomienda que sea como que este tipo pues, de negociación se haga como para las partes cercanas o como para países cercanos, donde usted utilice un solo transporte para que sea un poco como más fácil. Ajá. Bien. Muchachos, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el export? Bueno, entonces, queda claro entonces que el export es entregado en fábrica, muchachos. Cuando ustedes entregan en fábrica como vendedores, lo que van a hacer es entregar hacer la producción del producto, empacarlo, etiquetarlo y embalarlo. Y se lo entregan al vendedor. ¿Listo? Todo lo que se mueva dentro de la fábrica son los riesgos, costos y obligaciones del vendedor. Es decir, riesgos, daños, obligaciones, punto de entregas en la fábrica y costos, todo lo que ameriten los movimientos en fábrica del vendedor. Lo que salga de la puerta es por costos, riesgos y obligaciones del comprador. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo. Perfecto. Sí, señora. Bueno, muy bien. Es más fácil. Ahorita corroboro el sí, señora. Se puso interesante. Ay, profe, ¿qué es eso?
Listo. Sofía, arrancamos con Señora. el FCA. Listo, profe. Antes de eso, hay que aclarar o quiero hacer el comentario de que los Inconter están divididos para transportes polivalentes y transportes que solamente aplican marítimos. Ujú. Lo que han hablado del Lexburg y el mío que toca, pues uno de los que me toca son polivalentes, o sea, que son por tierra y por mar. Ujú. El que me toca es FCA que dice Free Carrier. ¿Qué significa? Pues eso tiene un pocotón de traducciones. Franco transportista o libre transportista. Sí. Listo. La entrega se realiza en el país de origen. La entrega se puede realizar en cualquier punto convenido entre ambas partes, que incluso puede ser la planta del proveedor o incluso, pues aquí nos dice que en cualquier parte, pues dependiendo donde ellos lo convengan. Dice que ahí es lo que usted hablaba de los gastos y los riesgos, muestra la distribución. Dice que si se entrega en fábrica, el vendedor asume los costes y riesgos de carga de mercancía sobre el primer transportista elegido por el comprador. Listo. Entrega en otro lugar. El vendedor asume los costos y riesgos de carga y transporte en el lugar convenido en el país de origen, dejando la mercancía sobre el vehículo a disposición del comprador. El comprador descargará la mercancía y la cargará en sus medios de transportes contratados hasta el destino. Ejemplo, FCA Puerto Terminal Contenedores, FCA Aeropuertos o a la fábrica del comprador. Bien, muy bien. Sí. Pregunto. Señora. No lo explico muy bien. Esas preguntas las voy a hacer. ¿Alguien tiene preguntas sobre el FCA? Dicen que después del Export es el más negociado. Pues como el Export ya, como dijo Angie, que son como a países que tienen como nomás ¿cómo fue lo que explicó Angie? Que los territorios son como fáciles de llegar, o sea, no son como mayor cosa el tema del transporte. Y después sigue el FCA, pues según lo que yo vi en la historia que nos mostraron, pues que yo vi en los videos. Profe, Sí, señor. profe, el FCA no viene siendo como igual al DTA. DTA no hay. DAT. Ya no existe. Digo, bueno, el que El sustituye DAT, Pues el DAT lo DAT. reemplazó por el DPU. No, no es lo mismo. DPU. No. Profe, entonces el FCA llega hasta el puerto, pero no se carga y estiva. Solo llega hasta el puerto. Espere, Esteban, téngala ahí un momentico. Cristian, ¿cuál era la pregunta? El Es decir, DAT ya no porque existe y el otro que me preguntó tampoco. el DPU tampoco. El DPU sí. Ah, por eso sí, o sea, el DPU, Ajá. que es Delivery at Place, no sé qué, bueno, que lo entregan en un lugar pactado que, según lo que entendió la compañera, también es lo mismo que el FCA, que lo entregan en un lugar pactado, un terminal, bueno, cualquier sitio acordado. Sí. La pregunta es No que lo- si son lo mismo. Pues, digamos, no se diferencian de mucho. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia es que el FCA es en origen y el DPU es en destino. Pero si usted lo quiere tomar así, viene siendo como el mismo. Lo que pasa es que para el ejemplo nuestro, el FCA usted entrega en Colombia y el DPU usted entrega en sí. Chile. Esa es la diferencia, Es verdad. el punto de entrega. Ah, ya. Se entrega en Colombia, pero no se carga ni se estiva. En Solo se FCA. entrega solo se entrega en el puerto. Bueno, ahí voy yo. Ah, pero entonces téngamela ahí, Esteban. ¿Y cuál era la pregunta que estaba haciendo Esteban cuando lo interrumpí? No, esa, pues, que estaba Ah, diciendo esa. que sí, que él llega, pero no se carga y se estiva. Solo llega hasta el puerto nada más. Bueno, Sofía iba a decir algo. No, que es en el puerto o en el punto convenido, porque dice que también puede ser hasta la fábrica. Bueno, en el FCA es uno de los primeros cambios que tenemos en los Inconters este año. El FCA, y me dicen si los enredo, no creo, les voy a contar cómo funcionaba el año pasado y cómo empezó a funcionar ahorita, que nos complicó, no mentira, ya sabemos más o menos cómo es, al principio nos enredó un poquito el tema,
Pero el FCA prácticamente en la teoría lo que hacía uno, por eso se los puse en orden de exportación, para que vayamos pagando a medida, vayamos pagando, tengamos más obligaciones y más riesgos a medida que vayamos avanzando en los términos. Entonces, lo que se decía del FCA es que uno lo entregaba en fábrica, lo mismo que el export. La diferencia entre el export y el FCA es que uno en el FCA carga al camión y el exportador o vendedor hasta ahí cumple. Y el FCA es utilizado para el tema fronterizo o transporte terrestre internacional. Ya, pare de contar. Pero Sofía habla de que es polivalente, que también es marítimo. Ese es uno de los cambios que se vino este año. El FCA, que este año me dice que no se estiva, ¿cierto? Era lo que me estaba diciendo, que no se estivaba ni se cargaba. Sí, es que pues según como la imagen y eso que yo tengo, él pasa por el proceso, o digamos que alcanza, digamos naturalmente una negociación normal, alcanza a llegar hasta el despacho de exportación, que me imagino pues que pasa la parte aduanera, ¿cierto? Pero no se carga y estiva, que me imagino que es en el contenedor y ya en el buque. Bien, entonces ese es uno de los cambios. Para usted entregarlo como vendedor en un FCA, tiene que entregar, bueno, tiene varias opciones de entrega, como decía Sofía. Podemos entregarlo, es multimodal, pues, polivalente, es decir, podemos utilizar cualquiera de los medios de transporte, hasta el año pasado, ¿no? Este año, dependiendo del tipo de carga, porque va a ser muy parecido al que nos va a contar ahorita Juliet, quedó muy parecido al FOB. El FCA usted lo puede entregar donde yo les dije que es en la fábrica, a bordo del camión y listo, del vendedor. La otra opción es que ya la podemos entregar en el puerto de origen, es decir, me voy a ir a entregarlo hasta puerto de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena o Buenaventura, que el año pasado no se hacía. Entonces yo lo entrego en puerto, ¿sí? Cuando habla de cargado y estivado, sí, claro, porque entonces cómo lo manipulo para llevármelo al puerto, eso va incluido dentro de los costos. Dentro de los costos yo asumo los del export, que son el envase, el empaque, el embalaje, más el transporte, perdón, más el cargue al camión, si lo entrego en camión. Pero si lo entrego en puerto, tengo que pagar el flete nacional, tengo que tenerlo ya estivado y organizado, unitarizado para poderlo trasladar hasta el puerto. Y tengo que pagar todos los documentos de exportación, o sea, todo el tema de trámites aduaneros. ¿Qué es el despacho de exportación? Ese es el famoso despacho de exportación. Ya. Cuando hablamos de despacho de exportación es porque usted me lo entrega cargadito, organizadita, embaladita y con papeles. Pero no con carga y digamos con carga el contenedor, ¿cierto? Si va contenedorizada, sí. Sí, porque ve, la al carga buque. en la fábrica. Ah, no, al buque no. Él llega solamente hasta la parte de despacho de exportación, nada más. Exacto, usted me la entrega o en su fábrica cargada o en el puerto, en el muelle, por decirlo así. No la va a cargar al buque. Ok. No lo va a cargar al avión, me lo entrega en el aeropuerto. Porque recuerden que es polivalente. Ese es uno de los cambios este año. Listo. Se recomienda utilizar FCA cuando se recomienda utilizarlo marítimo cuando la carga sea contenedorizada, es lo ideal. ¿Sí? O sea, que esté todo en contenedor. ¿Listo? Bueno, listo, Sofía, el FAS. Ah, ya de una vez. Vamos a hablar de una vez de los dos. Listo, entonces, el FAS es todo lo contrario, es solamente aplica para transporte marítimo. ¿Qué dice el FAS? Es Free Along Ship. Ay, este inglés es una cosa loca. ¿Qué dice Franco al costado del buque? Ay, profe, no se burle. No, eso está bien. Dice Franco al costado del buque. Listo, dice, el vendedor entrega la mercancía en el muelle del puerto o en una barcaza, pues. Los costes y el riesgo que incurra la mercancía corren desde el momento por cuenta del comprador. El vendedor realiza los trámites aduaneros necesarios para la exportación. El comprador contrata el transporte en barco y asume todos los costos posteriormente a la entrega de las mercancías. La carga y la estiva del buque, el flete, la descarga en el puerto destino
los trámites de la aduana de importación como parte de su precio de compra. Puede, si lo desea, contratar un seguro que cubra pues el riesgo durante el transporte. En sí es que la mercancía queda como a un ladito, o sea, queda ahí como dice en el muelle, pero sin, y ya el comprador es el que se encarga de subirlo al buque. Bien. Entonces, concluyamos. Bien, Sofía, gracias. Estamos en Bueno, un señora. FCA y llegamos al puerto. La idea de un FAS es única y exclusivamente marítimo a diferencia del FCA. Es decir, que si ustedes van a negociar marítimo, negocien FAS y no FCA. El FAS se negocia al costado. Mejor dicho, la recomendación de este año es negociar FCA y no FAS, porque en un FCA se está entregando un muelle y en un FAS también. Lo que pasa es que teóricamente hablando lo deja a un costado, a un ladito del buque. Es eso. Dentro de los costos, lo que dice Sofía, entonces recuerden que en el FCA ya pagamos el flete y todo, llegamos al puerto y el costo adicional entre el FCA y el FAS es descargar al muelle. No más, es el descargue del camión a dejarlo en el puerto al costado del buque. Esa es la diferencia y que es única exclusivamente marítimo. El FAS no ha cambiado, ese continúa igual desde hace 10 años. Preguntas de ese FAS. Los riesgos, obligaciones y costos, los que decía Sofía, todos los incurre el vendedor hasta que lo deje al lado del buque. Ojo muchachos, que ese también es en origen. Cuando hablamos de origen, ese es de donde es producido el bien. Para el caso de nosotros, el ejemplo nuestro, lo entregamos en un puerto colombiano. Sí, señor. Y no se carga el buque, como decía Sofía. Listo. ¿Alguna pregunta del FAS? Bien. Bien, Sofía. Entonces arranquemos con Juliet. Con el FOB. Buenas, Hola. listo. ¿Cómo es que uno comparte acá esto? ¿Cómo Usted le da... les parece hecho diapositivas? Y cuando ingresé me asusté. Donde dice opciones de pantalla. Bueno, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Opciones de pantalla. Opciones de pantalla. Compartir pantalla, ¿cierto? Compartir pantalla. Y le dice, y usted escoge la primerita para que muestre la suya. No, Ya le dice que a dónde lo quiere compartir. no Usted le dice me- que en la segunda pestañita. Espéreme. No sé. Sí. Le dice compartir pantalla. Vuelve Ajá. y le dice compartir pantalla. Y le salen dos opciones. Dele compartir la ventana de la aplicación. No, eso no me salió. Vista previa, compartir pantalla. ¿Ah? Compartir pantalla, sonidos. Ahora sí o no, tampoco. Listo, ya. Ahí está. Ahí le salió. ¿Sale la diapositiva? Sí. Listo. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, los incontextos que me corresponden a mí, que fue el FOB. Espérenme Pero que ya... póngala más grandecita. ¿Cómo la pongo completa, cierto? Ahí. Sí. Ay, me perdonan la ignorancia. Una que es así toda. Esa. Ay, ya sea grande. Listo. Ajá. Listo. Listo. El FOB o el Free on Board, ¿cierto? Franco a bordo. Dice, este término indica que es el proveedor entrega la mercancía sobre la borda del buque, despacho de aduana para exportación. Entonces, como lo principal de esto, ¿cierto? Bueno, los dos que me correspondieron a mí son marítimos, ¿cierto? Entonces, el FOD no es aconsejable para multimodal, entre comillas, contenedores. Dice que se entrega la mercancía a bordo del buque o en el puerto de embarque designado por el comprador. El documento que se utiliza pues para esto siempre es el BL. Los tipos de carga que se manejan para el FOD son los graneles, grandes cargas y carga compleja, o sea, maquinaria. Y acá les voy a mostrar pues como esta imagen donde está
hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y hasta dónde llega la responsabilidad del comprador. Sí. De pronto tienen algunas dudas como para ir paso a paso. ¿Alguna pregunta, muchachos? Básicamente, el FOB también continúa siendo igual al del año pasado, al 2010. La diferencia, recuerden que estamos a un costado del buque, ahí como lo muestra El dibujito. Juliet, ahí en el dibujito está el cargue al camión, ¿ve? Al buque. Al buque. Al Listo, buque. entonces pasamos cogemos la grúa o el montacargas, cogemos el contenedor, lo pasamos al buque, así lo que decía Esteban, y se carga el buque, va dentro del buque. Bueno, Esa es la diferencia. sí, y los costos, pues, como tal del vendedor son las aduanas y ya los costes de ahí para allá son los del comprador. Obviamente el vendedor adquiere el seguro desde su empresa hasta el buque. De ahí para allá ya lo maneja el comprador. Ujú. Listo. Y el otro es el CFR, que es Cost and Freight, y en español, costo y flete. Listo. Dice, ese término indica que el proveedor entrega la mercancía o la carga en el buque, en el puerto de origen convenido. Adicionalmente, contrata el transporte de origen convenio hasta el puerto de destino. Este término solamente se puede utilizar por vía marítima, ¿cierto? Y pues yo también tengo acá como el ejemplo. Aquí va la responsabilidad del vendedor y el comprador. Y aquí está el ejemplo. Sí. Entonces aquí el vendedor tiene un poquito más en responsabilidad en la parte pues de costos. Pero en donde entrega la mercancía como tal es casi lo mismo. Pero tiene un poquito más de responsabilidad en la parte de costo. ¿Alguna duda o inquietud? Muchachos. ¿No? Y los dos son marítimos. Se utilizan marítimos. Ujú, muy bien. Listo. Ahora salgámonos de acá. Ahora sí, ¿cómo me salgo? Dejar de compartir. Dejar de compartir. Listo. No, esperé que hay que esperar como un momentico porque todavía te ven. Y ahí se le ve la pantallita. Bueno, entonces complementémosle, aunque lo hizo muy bien. FOB y CFR, recuerden entonces que también es marítimo, también se entregan en origen, es decir, que ustedes lo van a entregar en puerto colombiano. Que los costos, riesgos y obligaciones en un FOB son todos del vendedor hasta que cargue al buque. Y en el CFR empieza a haber un cambio de vendedor a comprador. Ojo, muchachos. Las obligaciones en un CFR van todas hasta el cargue al buque, igual que en el FOB. La diferencia, como decía Juliet, es que tienen un costo adicional. Los costos en un CFR son más que en un FOB. En el CFR van a pagar el flete internacional, ¿cierto? Sí. Ay, Dios mío, costos CFR, sí, el flete internacional es el que van a pagar. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a pagar hasta destino el tránsito aduanero de ese buque, es decir, el punto de entrega es en Valparaíso, en Chile, en el puerto de Valparaíso. Quiere decir que ustedes van a pagar el flete hasta Valparaíso, Chile, pero que los riesgos y las obligaciones de la carga son las mismas del FOB, hasta el cargue al buque en origen, ¿es claro? Esa es la diferencia. Sí, señora. Listo, perfecto. Muy bien, Juliet, gracias. No he SFR, podido sí. dejar de compartir, todavía lo ven. Antes, espere, yo vuelvo y hago el truco que con Valeria. Sí, señora, todavía se ve. Uy, profe, está con truquinis. Y la ensayé a ver si funcionaba y sí. Ah, vea, ya supo el Sí truquito. funcionó. Listo, entonces seguimos con Cristian. Arrancamos Bueno, con el C y F.
Bueno, CIF y CPT. Bueno, CIF es un término Incoterm marítimo, ¿sí? Que significa costo, seguro y flete. A diferencia del CFR, es que acá le adicionan un gasto adicional, que es el seguro, ¿sí? Entonces, el vendedor se encarga de contratar el seguro, pero sigue siendo el riesgo como el Incoterm anterior, que es del comprador, ¿sí? Que es cuando se pone a bordo del buque, sigue siendo igual que pues el riesgo, igual que el FOB y que el CFR, a diferencia de que le contratan un seguro, pero sigue siendo pues el riesgo del comprador. Tiene una novedad para este 2020, que pues no sé, profe, acá digamos que no leí bien estas cláusulas, pero bueno, dice así. El vendedor contrata un seguro, el cual tiene que estar apuntando y debe ser las mismas que proporcionan las cláusulas C de las Institute Care Clauses, es decir, el seguro de cubrir hasta la llegada a puerto destino. Bueno, es un Incoterm que solo se utiliza marítimo y pues tiene esos gastos adicionales. ¿Qué más? Ya, pues en cuanto a CIF, pues eso sería como todo. No sé, profe, qué puedo usted complementar o qué me faltó. Dentro del CIF, entonces recuerden que estamos en los riesgos y las obligaciones en el CIF. ¿Dónde es que están, Cristian? Los riesgos ¿Dónde y las obligaciones del vendedor? bueno, ¿Están en qué parte? el vendedor asume los riesgos hasta el puerto de origen, ¿sí? Bien, listo. O sea que continúa la mercancía donde la dejamos en el FOB. Es Sí. decir, cargado al buque donde dice Cristian, estamos en el puerto de Santa Marta. Perfecto. Y los costos, viene un cambio adicional, que era lo que decía Cristian. Entonces, adicional a pagar el flete, vamos a pagarle un seguro hasta destino. El CIF también es uno de los cambios para este año, para el 2020, que es lo que decía el tema de los seguros. Muchachos, siempre en los términos desde hace 10 años, el vendedor paga el seguro, pero el comprador es el que le queda, ¿cómo se llama eso? Bueno, el que le queda a favor la póliza del seguro. Cosa que si algo pasa en carretera, en tránsito aduanero, se hundió el buque, se quemó, cayeron los piratas africanos, se robaron todo eso, en fin. La póliza del seguro le responde al comprador, listo, la que compró el vendedor. Y entonces se toma hasta destino. Cuando habla ahí, uno de los cambios es, en términos generales, es que ya no hay un seguro, o sea, uno antes decía, bueno, CIF hasta Puerto de Manzanillo en México, y ya uno asumía que ya tenía el seguro. Ahora uno le tiene que decir, bueno, hay dos pólizas de seguro, la barata y la carita, ¿usted cuál le va a comprar? Entonces esa es como la diferencia, en que ya hay dos pólizas de seguro. Tipo C y tipo, ¿cuál decía la otra, Cristian? Hay un tipo C y un tipo B o algo así, ¿cierto? Pues acá es tipo C nomás. Ah, bueno, hay dos, creo que es B y C, o A y C, entonces Sí, una es más yo aquí baratona que la leyendo otra. sobre el CIF dice que el vendedor está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima a favor del comprador. Ajá. Pero sin Y él embargo es que, puede pactar otra cobertura previo con el comprador y también puede hacerse hasta el 110% del costo total de la operación. Exacto. yo Entonces tengo está la mínima. en el zip, que yo tengo dice que el seguro es obligatorio y Sí. que es clase A. Sí. Sí, es que creo que es A y C o A y B. ¿Qué le sale ahí en C y P? Solamente A. Me sale que el CIP es A y el que el compañero está diciendo que es CIF dice C. clase C. Listo. O sea que el CIP es más costosito que el CIF en cuanto a seguros. Sí, tienen coberturas mínimas. Listo. Entonces Igual, más es la utilizado igual es el CIF, pues, CIP, casi no, ¿qué, profe? Pues no, mira que generalmente utilizan mucho CIF. Claro Sí, que si es tal. marítimo, utilizan mucho eso. Si es aéreo, utilizan mucho el que sigue suyo, el CPT. Exacto, eso era lo que iba. Listo, entonces, no, yo creo que ya, muy bien.
Muy bien, sigamos con el CPT. Bueno, el CPT, como dice la profe, es un término multimodal, pero se utiliza más que todo en aéreo, ¿sí? Cuando usted va a enviar, digamos, mercancía que no es tan, ¿cómo se dice?, voluminosa o tan grande, o que amerite, pues, mandarla en un contenedor, usted envía un CPT, digamos, un CPT Bogotá o un CPT, bueno, CPT Bogotá. ¿Cuál es la diferencia de este? Que este no tiene un seguro, solamente paga el transporte, que es, pues, bueno, CPT, Carrier Pay To, transporte pagado hasta. Entonces, un CPT Bogotá, el vendedor incurre en el gasto del flete, pero no compra el seguro. Y ya el comprador asume los trámites de importación, pues un seguro si lo quiere contratar, que no es obligatorio. Y el riesgo pasa al comprador una vez carga la mercancía al primer medio de transporte. Es decir, desde, por ejemplo, si se cargó en Miami, pues es igual que el CIF, ¿no? Que se carga el riesgo en lugar de origen. Y ya. Ya, listo. Entonces, muchachos, el CFR y el CPT son los mismos. En el CFR pagamos el flete internacional vía marítima hasta destino y en el CPT lo pagamos multimodal hasta destino. El CPT también se puso multimodal, pero generalmente lo que decía Cristian, no utiliza este es aéreo y el CFR marítimo, aunque se puede, aunque ojo que el CFR solo es marítimo y en este puede utilizar cualquiera, esa es como la diferencia. Pero son los mismos, se está pagando el transporte internacional hasta destino. ¿Dónde estaría la carga en un CPT, Cristian? ¿Dónde estaría la carga? ¿Dónde me entrega usted la carga? ¿Y dónde la recojo yo como compradora? En origen, por ejemplo, CPT Bogotá lo recoge en el aeropuerto de Bogotá, en El Dorado. En el aeropuerto. ¿En qué parte del aeropuerto? En el, ¿cómo se llama? El depósito de, digamos, si usted lo mandó por una aerolínea, no, qué sé yo, profe, ¿cómo es que se llama? Air France, no sé qué, usted la recoge en el depósito de esa aerolínea. Bueno, en el CFR, ¿dónde está la carga, Juliet? ¿En qué parte? Otra vez, por favor, la pregunta. ¿En dónde está puesta la carga en un CFR? ¿En origen en qué parte del puerto? Espéreme. En el buque, profe. En el buque. Sí, en el buque. Entonces, el CPT. En el avión. Dentro del avión. Funciona igual que el CFR, con la diferencia que el CPT se utiliza para cualquier medio de transporte. En la práctica, cuando es marítimo, se utiliza el CFR. Y cuando se utiliza el aéreo terrestre, se utiliza el CPT. Bien. En ambos tienen cargado al medio de transporte internacional. En CPT no lo entregan en bodega, sino que ya se supone que está cargado en el avión, señor. Bueno. O sea, cuando llega a Bogotá, digamos. Sí, usted llegó y usted me dice, yo le entrego CPT aeropuerto de Sao Paulo en Brasil, porque recuerden que ustedes están pagando transporte hasta destino. Esos son los costos, pero los riesgos y las obligaciones de Cristian en este caso es entregármelo en el aeropuerto El Dorado dentro del avión. Sí, sino que en la práctica pues uno sí lo recoge en el depósito, ¿cierto? No, sí. En el FCA uno también juega muchas cosas que no están dentro del término. Sí. Sí, es verdad. Muy bien, preguntas hasta acá, muchachos. No, están volando. Sigue Super Esteban con el CIP. Bueno, entonces a mí me corresponde el CIP y el DPU. Bueno, lo primero que hay que saber de estos es que son multimodales, ¿cierto? Entonces, el CIP, que lo que significa es Carriage as Insurance Paid To, que significa transporte y seguro pagado hasta, ¿cierto? Entonces, él llega hasta el buque, o sea, él se carga en el buque, pero adicional a eso, el vendedor debe ser pues como el que se haga cargo de los fletes internacionales, o tiene pues como esa responsabilidad, y aparte de eso, debe tener un seguro que en este caso es obligatorio y normalmente es el clase A.
¿sí? Es como la diferencia que había ahora con el CIF. Bueno, de ahí en adelante, o sea, la descarga en el puerto de llegada, los gastos de despacho e importación, impuestos de importación, transporte interior en destino, entrega y descarga, todo eso corre por parte del comprador, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Qué más le puedo agregar a esto? Ah, bueno, que una vez aquí el riesgo en este término se transfiere en el momento de la entrega de la mercancía al transportista del país de destino. Entonces, cuando se entrega al transportista del país de destino, ya el riesgo corre por parte del comprador. Entonces, en el CIP. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Básicamente es todo lo que han dicho, digamos, de los anteriores, solo que se carga el buque, el flete internacional se debe incluir y el seguro es obligatorio. Bien. Listo. ¿Usted dónde Bueno. entrega la carga, Esteban? ¿En un CIP? ¿Usted como vendedor? Como vendedor, lo tengo que cargar al buque, De verdad que... pero lo tengo que Ajá. cargar al buque de origen, ¿cierto? Yo la cargo al buque. Debo hacer la contratación del flete internacional y debo, en este caso, hacer pues como la compra o pago del seguro, pero no estoy obligado a descargar la mercancía, eso ya es por parte del comprador. A ¿A descargar la descargarla en mercancía dónde? en el puerto de destino. No. Pues eso es lo que yo tengo acá. Nada que ver con... Ah, bueno. Ah, no, ese es CIP. Sí, en CIP. Ese En es CIP, CIP, sí. bueno. DPU ya es diferente. Sí, espéreme, está, no arranque allá. En ese, el CIP y el CIF es lo mismo que estos, es el mismo, Ujú. ambos tienen la cobertura del seguro. Ya vimos que el CIF, que es marítimo, tiene cobertura C y el CIP tiene cobertura A, más cachaca. Son los dos cambios, también el CIP, pues hubo el cambio para este año netamente en el seguro, que era lo que hablábamos. Es multimodal, como decía Esteban, pero lo pueden hacer. Pero si van a utilizar marítimo, uno siempre negocia el CIF, no el CIP. Si vamos a utilizar aéreo o terrestre, no, aéreo utilizamos un CIP. Y si vamos a utilizar un terrestre, nos vamos por un FCA. Listo. Pero este puede con cualquiera de los 4 medios de transporte. Lo que dice Esteban, muestra a ver, riesgos y obligaciones a bordo del avión en origen y los costos y son hasta destino del flete y del seguro internacional. Listo, perfecto. Entonces Listo. me toca a mí el Sí. DAP. Y yo sigo con el DPU también. Esto, pero entonces, como vamos por orden, que lo puse al revés, arranco Ah, yo. bueno. Listo, vamos en exportaciones. Espéreme, yo arranco y después sigue usted. Les quiero mostrar algo acá. ¿Dónde la tengo? Bueno, entonces arrancamos con los términos de. Automáticamente cuando hablamos de términos de, es porque los costos, riesgos y obligaciones todas son hasta destino y le corresponden al vendedor. Listo. En un DAP, esta es una que está en ProColombia por si la quieren consultar, en Colombia Trade, la grafiquita que se Valeria por acá, de pronto con dibujitos se aprende más fácil. Por acá está el DAP. En su orden, entonces, lo que hizo, el cambio que hizo la CCI fue este. Entonces teníamos DAT, DAP y DDP. Lo que hicieron fue desaparecer el DAT e intercambiar estos dos. El que estaba DAP aquí subió y el otro bajó y le cambiaron el nombre, ¿sí? Eso fue como un cambio, yo no sé para qué, pero bueno, lo que hicieron fue cambiarle eso, el orden. Los costos y los riesgos y las obligaciones son las mismas de un DAT, eso no va a haber cambio. Listo, entonces arrancamos con DAP. Se dice que el DAP es polivalente, es decir, es multimodal también. El vendedor lo que va a hacer es
recuerden que estamos en el puerto o en el aeropuerto porque están vendiendo un CIF o un CIP, ¿sí o no? Entonces estamos en puerto o en aeropuerto a bordo del medio de transporte. Como tenemos que irnos hasta destino, hasta el puerto de destino o hasta el aeropuerto de destino o hasta el paso fronterizo terrestre o férreo hasta destino, entonces el vendedor corre con todos los gastos hasta que llegue a la famosa terminal en destino. Quiere decir que vamos a llegar al puerto, aeropuerto o paso fronterizo, como yo les decía, ¿sí? En destino va a asumir los costos, riesgos, obligaciones, todos ahí. No va a pagar o no incurre con los gastos de la nacionalización. La nacionalización le corresponde al comprador. Pero el vendedor sí asume o aporta o ayuda o los costos son compartidos con el comprador en el tema del flete nacional en destino. ¿Por qué? Porque el DAP va a entregar hasta la fábrica del comprador. Vamos de fábrica a fábrica. No pago la nacionalización y no pago el descargue en la fábrica o en el almacén o donde me pida el comprador que se la entregue. Yo simplemente llego con el camión, me paro en la puertica y el comprador descarga. ¿Listo? Entonces, asumo todo menos la nacionalización y el descargue. Señor. Pero mira que yo tengo, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba investigando el DPU, resulta que el DPU, según pues lo que yo encontré y la tabla y todo, como que se subdivide. Hay dos formas de negociarlo. Yo lo negocio hasta la descarga en puerto de destino o también lo puedo negociar hasta la puerta de, ya sea del almacén o de la fábrica o del lugar donde pacte pues o punto interior en el país de destino. Pero que no, entonces cuando yo negocio hasta descarga del puerto, pues no tengo gastos de despacho de importación, ni impuestos de importación, ni nada de eso, ¿cierto? Que es lo que usted estaba diciendo pues ahí, ni transportes a la fábrica, ni nada. Y mira que lo mismo encontré para el DAP, que o se negocia hasta que el DAP tiene una negociación hasta el flete internacional o hay una negociación que va hasta la descarga en el puerto. No pago gastos pues de despacho de importación ni tampoco impuestos de importación, pero sí me hago responsable del transporte interior y de la entrega. Entonces hay como esas dos. DAP. En el DAP, sí, que se puede elegir cualquiera de las dos dependiendo del tipo de negociación. Es negociable, es negociable. Dependiendo, usted tiene toda la razón, dependiendo de lo que yo negocie con el comprador, pues son mis costos. Pero yo si quiero puedo entregarle hasta la fábrica. Si no, le cargo al medio de es que es el mismo DAT. Si no, le cargo al medio de transporte en la terminal. En la terminal es en el puerto o en el aeropuerto. O le puedo cargar al camión y le puedo pagar el flete nacional hasta que él lo lleve hasta la fábrica. Sí es negociable en el DAP. Lo que no asumo es la nacionalización y el descargue en caso de... Lo mismo pasa en el DPU, que eso es lo que no pasa en el DDP. Arranque con el DPU. Pues bueno, el DPU básicamente es lo que les acabo de contar. Que hay dos formas de negociarlo comúnmente, bueno, en este 2020 como lo están negociando. Una del DPU es que yo le entrego o digamos llego hasta la descarga del puerto del destino, ¿cierto? Yo puedo negociar hasta ahí. Igual, pues, obviamente tengo que el flete internacional y el seguro no es obligatorio, pero se aconseja, ¿cierto? ¿El seguro cuál? ¿Nacional? El seguro, sí, el seguro después del flete internacional, que sigue la parte del seguro internacional, sí, así es. Bueno, pero también tengo la posibilidad de negociar el DPU, que yo le entrego hasta... las propias instalaciones del comprador, ya sea fábrica o almacén, en el país de destino, en algún punto interior del país donde él me dice, o en alguna bodega o demás. Yo tengo la posibilidad de negociar hasta el final, pero no pago los impuestos pues de importación, que es lo que sería la nacionalización, ¿cierto? Ni tampoco los gastos de despacho de importación. Eso corre por parte del comprador, ¿sí?
Sí, Es como las dos formas que tengo de hacer la negociación. exacto. La diferencia entre el DAP y el DPU también, lo que decía Esteban es que una diferencia, muchachos, ese cambio que viene ahí en el DPU a comparación del año pasado, es que si yo en el DAP no cubro el descargue en destino, en el DPU sí. Sí, así cuando negocio hasta ese punto. Exacto. Si yo le entrego en la empresa, yo le descargo, a diferencia del DAP. Y lo que sigue igual es el tema de la nacionalización que usted dice. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta acá? Y el DDP, que me tocó el más difícil, pues yo como vendedor asumo todo, todo hasta destino, pero vuelvo al DAP. En este DDP yo pago la nacionalización, le entrego en la fábrica o en el almacén de destino al cliente, pero no le descargo. Es lo mismo que el DAP, yo no incurro en descargues en la fábrica. Pero la diferencia es que yo pago la nacionalización. Listo, más no el descargue. Profe, yo encontré también algo pues que me pareció curioso y pues había una nota ahí en donde investigué que decía que inspección de preembarque, que eso corre por cuenta del comprador, excepto si es por exigencia del país del vendedor, en cuyo caso será por cuenta de este. Entonces, pues yo encontré como eso, pero no profundicé. No sé si de pronto usted nos puede La explicar ahí un poco. inspección preembarque Inspección preembarque. del Dice vendedor. que es por parte del comprador, excepto si es por exigencia del país del vendedor. Ah, sí. La inspección preembarque, muchachos, recuerden que en el Estatuto Aduanero, en este último que arrancó el año pasado, tenemos inspecciones preembarque como concepto. Ese concepto es nuevo desde el año pasado. La inspección preembarque no es la misma inspección, es como una inspección previa, que ya a partir del año pasado, antes del año pasado uno lo hacía si no quería, como para prevenir. En este momento quedó como concepto, entonces es necesario, ojo que no dicen que es obligatorio, pero es necesario hacer una inspección previa, es decir, que uno le asegure al comprador que la trazabilidad esté bien, que la carga no está contaminada, que está bien empacada, embalada y no está dañada y que por eso le va a llegar bien. Pero eso es un gasto adicional que uno tiene como vendedor y eso si uno quiere. Pues no es obligatorio. Ya, si el comprador quiere que uno Profe, lo haga, uno incurre en el gasto y le pero presenta ahí también, como las evidencias, señor. profe, esa preinspección también es, por ejemplo, cuando envían un packing list que, digamos, enviaron varios productos que no estaban en la negociación y que tampoco muestran en la factura y no recuerdan si lo embarcaron o no. Es también para ese tipo de cosas. Si es para ese tipo de cosas y recuerden que todos los documentos tienen que coincidir, es para uno curarse en salud. Así de sencillo. Es la recomendación de una inspección previa. Sí, es cierto. Bueno, muchachos, entonces preguntas de los Incoterms. ¿Todo bien? Esta está en la página de ProColombia si quieren. En Colombia Trades, en herramientas del exportador, acá está. Si no, yo se las subo ahí, se las voy a subir a la plataforma para que la tengan ahí. Incoterms, para que tengan los dibujitos si los quieren. Aunque ya vi que buscaron muchos por ahí muy interesantes. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos con los 2020? Bien. Bien, profe. Listo. Muy bien. Entonces, arranquemos con... Yo busco unas preguntas. A ver. Uy, como acabamos de rápido, hagamos una conclusión de los términos de negociación, a ver cómo quedamos. ¿Listo? Entonces, digamos que, no voy a llamar, el que quiera decirme. Voy a hacer ¿cómo se llama? Como una frase. Un caso. Eso, gracias. Y me van a decir el Incoterm al cual le correspondería. ¿Listo? Te me dicen, es el CPT, no, es el DDP. ¿Listo? Entonces, re fácil. No quiero correr el riesgo de cargar la mercancía al buque. Así que me sugieren entregarla al costado. ¿Qué término El es? FAS. Bien, Esteban.
Muy fácil, al costado. Bien, Sí. listo. Ojo, como vendedor, le quiero dejar la carga en el puerto marítimo de destino, incluyendo descargue. DPU. DPU, ¿quién más? ¿Están de acuerdo? O DAP. Alguna de las dos. DPU o DAP. No, Puerto ¿cuál de los destino dos? es DPU. Incluyendo Bueno. el descargue, incluyendo. Incluyendo el descargue en el puerto marítimo de destino. DPU, sí. Yo me voy con Sí, DPU. El de AP. DAP, ¿quién más? Desempaten ahí. DAP o DPU. No, en DAP no incluye ni descarga ni nacionalización. Ojo, como vendedor o exportador, quiero dejar la carga en el puerto marítimo de destino, o sea, en una terminal. Sí, E incluyo el descargue. Sí, entonces DPU. DPU. Yo también digo que el DPU. ¿Sí? Ojo que el DPU. descargue es en el puerto. Sí, No, pero aquí DPU. dice, con la diferencia de que el DPU incluye descarga de mercancía en ¿En el dónde? camión de las instalaciones del importador. Ojo, No, en porque las acuerde que están las instalaciones dos del formas de importador. negociar. Profe, Señor, profe, es de AP. es DAP, muchachos, porque le está descargando en terminal, en puerto, no en las instalaciones. Ay, profe, pero yo tengo acá que el DPU también descarga dependiendo de la negociación. Pero le descargan la bodega del comprador. No, descargan Sí. en el puerto. O si yo negocio en la bodega o cualquier punto que yo elija con el comprador. Esteban, si usted negocia conmigo DPU, es su obligación descargármela en mi fábrica, no en el Vea, puerto. yo le DPU, comparto, profe. diga. ¿Cómo vas acá? Compartir. Mi pantalla, compartir. Sí, ¿Ya está viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. sí. Mira, ya que acá tengo las dos subdivisiones que le decía ahora. Yo tengo DAP negociado puerto de destino, Sí, ¿cierto? sí, O tengo DAP negociado en dirección de entrega, que es lo sí. que te contaba. O tengo DPU negociado en puerto del destino, ¿cierto? Descarga. O tengo un DPU negociado hasta la entrega, descarga en la fábrica del comprador. ¿Qué dice en esta? Vea, es que mire los verdes. Los verdes son las Sí. obligaciones del vendedor. ¿Cuál es la obligación del vendedor en un DPU? Ahí en ese verde que no se ve. Pues O sea, la última columna. si yo La negocio última columna. a la descarga hasta acá, pero es que mire que hay dos DPUs, o sea, como dos subdivisiones dependiendo de la No. negociación que yo haga. Mira, DPU y Es que DPU. no se ve. Parecen DPU y váyase a la columna, devuelva Ya, hacia, donde están las amarillitas, son los con los gastos o los costos sí, con los que comprado. no incurre el Ajá, comprador, sino que le tocan al vendedor. sí, Ojo, estamos hablando de los costos, pero sí. recuerden que el punto de entrega es ¿en dónde? En un DPU. Punto de entrega. ¿Dónde es el Pues, punto de entrega en un DPU? pues Puerto de aquí hay destino. dos. Puerto de ¿Un destino. destino en qué parte? Vea que es que acá hay dos, profe, es que eso es lo que No, yo, en el eso es lo que yo puerto. encontré, que dependiendo de la negociación que yo haga, yo puedo elegir o descargarle eso en el puerto o llevárselo ¿Cuál hasta la estamos fábrica. hablando? ¿Del DPU? Sí, el DPU. Mira que hay dos términos de negociación. Yo puedo o descargarle en el puerto, ¿cierto? Solamente y ya. O también está la parte en que yo negocio, que es el más común, que es que yo le llevo hasta la fábrica o almacén del comprador. Pero yo puedo elegir como esas dos negociaciones. No, Y lo mismo pasa en el DPA. Dice que DAP. hay dos, en el DAP dice que hay dos formas en que la puedo negociar, pero la común es que yo le llego hasta el puerto del destino, que es este que está acá, Sí. ¿cierto? Pero también Sí. existe la posibilidad de que yo negocie el DAP, ahora en los términos 2020, que yo
llego hasta la parte del flete internacional, que es este que está acá. Es que el flete internacional usted ya lo pagó por allá en el CFR. Eso Así ya es. viene pagado hace rato. Sí, entonces, pues eso fue lo que yo encontré en cuanto a los 2020, que hay dos formas en las que yo puedo negociar el DPU, pero la más común del DPU es que yo llegue hasta la puerta del comprador, pero también puedo llegar solamente hasta el puerto, nada más. No, si usted va a entregar en el puerto, negocie un DAP. Ah, ya, listo. No negocie DPU porque va a tener problemas jurídicos. Si usted le dice, yo le entrego en el puerto, en el aeropuerto, es porque usted y yo negociamos un DAP. Si usted me dice, vamos a negociar un DPU, puerto marítimo puerto de, está mal negociado, porque usted como vendedor me tiene que entregar en mis instalaciones por obligación. Y me lo tiene que descargar. El que puede negociar usted es el DAP. Me lo puede entregar en el puerto o me lo puede entregar en mi fábrica, en DAP. Pero en DPU es O sea, ese obligatorio que usted sí me lo tiene entregue en mi fábrica. esa subdivisión. El DAP sí. Ya. Lo que pasa es que, ¿Sí? pues, lo que leí fue que el DPU también se podía, pero pues, bueno. No, no lo vaya a utilizar así. Ah, bueno, está bien. Se lo recomiendo. Bien, Bueno, listo. Pero igual señor. ¿Pero igual qué? eso Se le entrecorta. yo he entendido que los Incoterms son... Ahí me escucha. Poquito. Igual que Cristian. Ya. Ya. No se Que los escucha. Incoterms sí porque yo he entendido que son solo